¿sí? Esta resolución nos pide que, además de tener equipos en condiciones óptimas, tengamos además profesionales en la conducción. Profesionales en conducción estamos hablando de que, además de nuestros trabajadores, nuestros operadores de las industrias, debemos generar una capacitación y un carnet habilitante que se hace internamente, no es que se va a sacar con algún registro como puede ser el de un vehículo. En este caso solamente lo tiene que dar el área de higiene y seguridad, tiene que dar la capacitación y tiene que hacer dos etapas. Un teórico, con todo lo que es preguntas sobre el equipamiento y las normas básicas de seguridad, que vamos a ver ahora nosotros a continuación, y uno práctico, que es sobre la conducción del equipamiento para comprobar y corroborar que haya destrezas mínimas a la hora de la conducción. En el caso que el trabajador sea nuevo, se debe hacer como una escuelita de conducción por un trabajador más antiguo, y de esa forma poder empezar a conducir por distintos niveles. Por ejemplo, un trabajador nuevo, sin experiencia, todavía puede, digamos, puede movilizar cargas, pero no puede ni subirlas ni bajarlas de los pallets, ¿sí? Vamos cumpliendo por etapas. Para este objetivo operacional que tiene como sistema de seguridad, tenemos que saber que todos los operadores tienen que estar habilitados, entonces deben conducir de forma segura, que conozcan las técnicas correctas de operaciones de carga, que sepan detectar los riesgos tanto del equipo como de las instalaciones alrededor, que sepan comunicar a los supervisores si encuentran algún riesgo en ambas situaciones, ya sea del mismo equipo con que vamos a operar o con las instalaciones. Por ejemplo, un pozo, alguna estiba mal acomodada o un rack que esté en mal estado que pueda caerse. Y por supuesto cumplir con todas las normas y procedimientos que nos pide de parte de la empresa, como por ejemplo las máximas velocidades en pasillos o en calles. ¿Qué es lo que vamos a aprender en la clase de hoy? Con el objetivo como enfocándonos como ingenieros industriales, que ustedes se conozcan las partes que integran un autoelevador, cómo se clasifican, que sepan reconocer los accidentes más comunes y los riesgos derivados de ellos, que sepan verificar las condiciones de operatividad, cuál es la seguridad mínima de autoelevadores, conocer los principios físicos para tener en cuenta por lo menos la regla de la palanca y los pesos máximos, y conocer las técnicas correctas de operación de autoelevadores. Esto que van a ver hoy en lo que es la presentación que yo les cargué también en el Classroom, como dije antes, es la misma capacitación teórica que se le brinda a los trabajadores que son hoy operadores. A la hora de hablar de un manejo seguro de autoelevador, tenemos que saber primero qué es un autoelevador, nivelar y que todos los que están, los 51 participantes que estamos hoy en clase, sepan conocer qué es un autoelevador. No es necesario que lo tengan que conocer. Entonces, es un vehículo autopropulsado, ahí tiene una imagen, con un solo conductor, se utiliza para elevación, descenso y transporte de cargas. El estándar normalmente son 3.500 kilogramos, está provisto con un contrapeso, hay autoelevadores que levantan mucho más también, todo va a depender del contrapeso de fábrica que traen. Va a tener un mástil, una torre, un cilindro, ya vamos a ver cuáles son, dónde están ubicados cada uno de ellos. Y en algunos casos tienen, digamos, diseños y adecuaciones tanto en las uñas, que son para mover pallets, como para poder mover, no sé, cilindros, tachos, bobinas. Se van adecuando de acuerdo a la necesidad del movimiento de mercadería para la industria. Acá van a haber tres tipos de vehículos, ¿sí? El autoelevador común, que puede ser, como les decía, propulsado a batería o puede ser propulsado a gas, como también puede ser gasolero. Vamos a ver cuál es el adecuado para cada circunstancia. Tenemos lo que es el RICH, que es una conducción lateral, este es 100% a batería. Es muy utilizado en las industrias de centros logísticos, ya que es muy dinámico, muy rápido y muy económico, ¿sí? Tiene capacidad de llevar hasta 4 niveles, depende este ejemplo puede ser hasta 3, pero hay un poco más alto que llega hasta 4 niveles. Como les decía, es muy rápido y muy práctico este equipamiento. Tiene la particularidad que se maneja de costado. Y el último, que puede ser un intermedio, que almacena hasta un solo nivel hacia arriba, que es el apilador eléctrico, que también es
eléctrico y puede venir con acompañamiento del operador caminando, o se baja a partir de acá una plataforma donde el operador también viaja con el vehículo. ¿Qué tenemos que conocer y por qué se ocurren los accidentes? Por los mismos tres factores que estuvimos viendo en las otras clases anteriores, que es condición peligrosa, acto inseguro y factores contribuyentes. ¿Cuál es una condición peligrosa? Para repasar, digamos, todas aquellas que se le puede imputar a las máquinas o a las instalaciones. ¿Sí? Un equipo defectuoso, un auto elevador, por ejemplo, que se haya roto un cilindro, que tenga una rueda en mal estado, se haya modificado el contrapeso, que la estructura de carga de los racks estén golpeados, etc. ¿Sí? Son condiciones peligrosas. Por ejemplo, las instalaciones puede ser que el piso esté desparejo, que haya pozos, que sea un centro de congelado y tenga superficie resbaladiza, que haya poca iluminación, que haya cruces peligrosos donde se choquen dos autoelevadores, o que los pasillos son, digamos, los anchos de los pasillos sean adecuados para la circulación de dos autoelevadores, o no nos permite el giro, ¿sí? Falta de señalización, ¿sí? Otros elementos que pueden ser a lo que es derivado de los riesgos de las maniobras son movimientos dentro del camión, ya vamos a ver cuáles son los riesgos a la hora de subir y bajar mercadería en un camión, un puente mal colocado o una rampa sin fijar a lo que es el camión. Y debido a las cargas y los soportes, son las estivas o los pallets fuera de escuadra, digamos, que el volumen supere el máximo permitido. Por ahí puede pasar que es muy importante saber con nuestros autoelevadores cuál es el peso máximo, y para eso también es muy importante que el centro de distribución no ingresen pesos que lo superen, porque si nuestros autoelevadores no lo van a poder mover y entramos en un riesgo de primera línea. Otros riesgos comunes que podemos encontrar pueden ser de las condiciones, digamos, de seguridad adecuadas, presencia de obstáculos, falta de limpieza, falta de señalización o de deterioro de los dispositivos de seguridad del mismo autoelevador. Y lo que eran actos inseguros, de vuelta repasándolos, los que se están imputando al trabajador, ¿sí? Y recuerden este detalle, si es consciente o inconsciente. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre consciente o inconsciente del acto inseguro? A ver si alguien suma un punto. ¿Hola, se escucha? Sí, profe, se escucha. Ah, bueno. Hay gente del otro lado, entonces. Bueno, lo repito yo, che, están todos. ¿Quién está jugando el juego olímpico? No me están dando bolas. Lo digo yo entonces. La causa, digamos, la diferencia entre un acto inseguro, ¿sí? Consciente, es que el trabajador fue capacitado, como vemos en el ejemplo acá de que están subiendo un autoelevador arriba de otro. Estos trabajadores lo están haciendo de forma consciente, porque fueron capacitados y les enseñaron sobre los riesgos que esto no se debe hacer, ¿sí? Entonces están incumpliendo una regla de forma consciente. Ahora, si nosotros no le damos capacitación, no le damos el carnet de conducir como empresa, y el trabajador opera el equipo y entra en una situación de acto inseguro, es de forma inconsciente porque no está capacitado. Digamos, no tenemos el registro de que ese trabajador conoce que está entrando en un acto inseguro, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta como ingenieros industriales, porque aplica para toda la normativa de lo que es higiene y seguridad. Y si ustedes trabajan en una empresa, son dueños de una empresa, arrancan un emprendimiento, lo que sea, tienen que tener los trabajadores formados para que si en el caso de que tengamos algún accidente, ojalá nunca pase, este sea un acto inseguro de forma consciente, ¿sí? Porque si de forma inconsciente, estamos teniendo la culpa directamente nosotros, ¿sí? La responsabilidad queda en el empleado. Bien. Causa de los actos inseguros, entonces, puede ser que operemos el equipo sin autorización, sin carnet habilitante,
Puede ser que, por ejemplo, hayan consumido medicamentos, no sé, tienen una gripe y un medicamento que puede generar, digamos, que le dé sueño, entonces, o por ejemplo, estar bajo efectos del alcohol o de drogas, operar equipo sin cumplir normas de seguridad y procedimientos, ¿sí? Superar los límites máximos de velocidad y demás. Vamos a mostrarles ahora a continuación, les voy a mostrar un videito en el cual vamos a hablar de las partes del auto elevador, ¿sí? De esta forma es más fácil que yo el material ya lo tengo acá cargado, pero es más fácil el videito que les explica todo que escucharme a mí un rato. A ver, va. ¿Se ve el video? No, profe. No. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Gracias. Bueno, ahí va. Medidas de seguridad en la operación de la grúa horquilla. 1. Revisar todos los instrumentos al poner en funcionamiento el vehículo. 2. Ajustar el asiento del conductor para regular distancia a los pedales y controles de la máquina. Debe contar con cinturón de seguridad de 2 puntas y protectores laterales. 3. Probar sistema de frenos e hidráulico antes de poner en marcha. 4. Al iniciar su desplazamiento, asegurarse que no existan personas alrededor de la máquina y en su camino. 5. Nunca levante una carga superior a la capacidad de la máquina, indicada por el fabricante. 6. Si una carga es voluminosa y entorpece la visibilidad hacia adelante, opere la máquina en reversa. 7. En la grúa horquilla, solo debe ir el conductor. 8. Al aproximarse a un cruce, disminuya la velocidad y ya haga uso de la bocina. 9. El piso deberá ser capaz de soportar el peso de la máquina y la carga. Si tiene dudas, cerciórese de ello previo a la maniobra. 10. Al descender con carga por una rampa, debe hacerlo retrocediendo. 11. No levante la carga ni arranque la máquina con el mástil inclinado hacia adelante. Existe riesgo de volcamiento. 12. No permita que una persona se pare o pase por debajo de la carga en altura. 13. No permita que suban personas al contrapeso para equilibrar la carga que exceda la capacidad de la máquina. 14. Al bajar la carga, hágalo lentamente, con el mástil en forma vertical. 15. Al entrar o salir de la bodega, asegúrese que puede pasar libremente con la carga. 16. Cuando conduzca una máquina, observe las condiciones de la superficie del piso o camino. 17. Evite frenadas bruscas. Corre riesgos de caída del material. 18. Antes de tomar una curva, disminuir la velocidad en la parte recta del desplazamiento. 19. Al transportar madera, postes u objetos largos, hágalo lentamente para que la carga no resbale. 20. Al transportar la carga, hacerlo tan bajo como sea posible. Tratar de evitar cualquier roce con el suelo o piso. Carga y descarga. 1. Al acercarse a la carga, hágalo ajustando las horquillas en la entrada del tablero o pallet. 2. Incline levemente el mástil hacia adelante e introduzca completamente las horquillas en el tablero o pallet que soportan la carga. 3. Para estabilizar la carga, incline suavemente el mástil hacia atrás y levante levemente las horquillas. 4. Para descargar, coloque el mástil en posición perpendicular al suelo o piso. 5. Baje las horquillas hasta que la plataforma descanse sobre el suelo o piso. 6. Incline el mástil hacia adelante y retire las horquillas en reversa. Estacionamiento de la grúa horquilla. 1. Hacerlo en un lugar asignado para ello. 2. No obstruya vías de tránsito.
3. Ubicar palanca de mando de avance de la máquina en posición neutro. 4. Bajar las horquillas hasta topar el suelo, inclinadas hacia adelante. 5. Retire las llaves de contacto al estacionar el equipo. 6. Dejar accionado el freno de estacionamiento. Importante. 1. Solo operadores designados, entrenados y calificados en posesión de licencia clase D deberán conducir las grúas horquillas. 2. Use equipo de protección personal. 3. El equipo con motor a combustión interna solo debe conducirse en áreas bien ventiladas. En ambientes cerrados o poco ventilados, usar equipos con motor eléctrico. 4. Respetar las señalizaciones de tránsito y simbología de carga. 5. Cumplir instrucciones sobre mantenimiento de equipos para fortalecer condiciones de seguridad y vida útil. Inspección visual. Por su propia seguridad como operador de la grúa y para máxima vida útil de la máquina, haga una inspección visual completa alrededor de la misma antes de subir o arrancar el motor. Vea si hay pernos flojos, acumulación de basura, pérdidas de aceite o refrigerante. Compruebe el estado de los neumáticos, mástil, horquillas o accesorios. Bocinas y otros dispositivos de seguridad. Compruebe su funcionamiento correcto. Compartimiento del operador. Vea que esté limpio, que no haya objetos sueltos ni instrumentos rotos. Compartimiento del motor. Vea que no haya filtración de aceite, refrigerante o combustible. Ver el nivel de aceite y de agua refrigerante. Neumáticos. Compruebe que no tengan cortaduras, perforaciones u objetos extraños. Verificar presión. Sistema hidráulico. Vea si hay filtraciones, mangueras desgastadas o líneas dañadas. Verificar el nivel de aceite. Transmisión. Vea si hay indicios de filtraciones y nivel de aceite. Diferencial. Vea si hay indicios de filtraciones. Mástil, carro, horquilla o accesorios. Vea si hay desgastes, daños, pernos flojos o faltantes. Controlar que no falte lubricación a rodamientos y cadenas. Bien, volvemos a la presentación. Entonces, rápidamente lo que vieron ahí fue un repaso de todas las medidas de seguridad y de la seguridad de los componentes. Bueno, acá en la presentación es el resumen de ese video, en donde van a encontrar lo que está expresamente prohibido, como el transporte de personas o elevación de personas. Tengan en cuenta lo que decía, lo que eran los de tipo de combustión. Normalmente, y por medidas de seguridad, se solicita que los de combustión interna, o sea, estos son propulsados por combustibles líquidos gaseosos, sean para trabajos al exterior. Y los eléctricos, que son a medio de baterías recargables, sean para trabajos en el interior. Esa es la combinación ideal. Además de eso, tienen que combinar los tipos de cubiertas. Todo lo que sean cubiertas macizas, ¿sí? Son para pisos de interior, ¿sí? En donde se supone que no están poseados y tienen perfecto estado. O sea que una cubierta maciza no amortigua un pozo, entonces te puede no solamente lastimar al trabajador la espalda, sino que además puede, digamos, desequilibrar la carga. Mientras que son de combustión interna, sí se recomienda con cámaras, con aire, ya que se supone que puede llegar por las inclemencias del tiempo, podemos tener diferentes situaciones donde necesitamos este tipo de amortiguación. ¿Ok? Esa es la combinación adecuada para trabajar de forma interna o externa con estos equipos. Esa que lo acabo de decir, espero que haya prestado atención porque normalmente es pregunta de examen y no estaba muy claro después. Bien, en lo que es componentes básicos a tener en cuenta, vamos a tener lo que es conjuntos de rieles, todo lo que son los mástiles, ¿sí? Y las uñas, la horquilla, ¿sí? Cómo está compuesta. Esas horquillas tienen a su vez la uña, el talón o el espaldar, el cuerpo y los ganchos.
Esto que está aquí es el espaldar, donde apoya la carga, ¿sí? Esto, cuando el equipo se acerca, como mostré el video, toma con las uñas y luego lo inclina y lo recuesta para apoyar sobre esa espalda. Estas uñas se pueden regular de acuerdo al tamaño de un pallet estándar o algo diferencial. Estos cilindros a su vez tienen manómetros para comprobar el estado de presión de los mismos, son todos hidráulicos. Las ruedas se pueden combinar con diferentes tamaños, ¿sí? Dependiendo de los pesos y los volúmenes de la carga, lo que hablamos recién con el tema de la amortiguación. Los techos son hoy obligatorios para autoelevadores. Hace un tiempo atrás venían autoelevadores sin techos como opcionales, no solamente que es por el tema del clima, de la inclemencia ante la lluvia y el sol, sino también ahora ya se solicitan con medidas básicas para proteger de caídas de elementos de estivas, no solamente de los pallets que trasladamos, sino también de las zonas de circulación. Entonces hoy son obligatorios. Luces y bocinas, muy importante para el trabajo nocturno y para cruce de pasillos. El cinturón de seguridad, ¿sí? Esto, si bien se maniobra a bajas velocidades, pero es importante ya que en caso de que un equipo de estos vuelque, el trabajador debe quedar dentro del equipo, si cae, el equipo le va a caer encima de él, ¿sí? Los espejos, para lo que es cuando una carga es muy voluminosa y nos imposibilita la visión hacia adelante y tenemos que hacerlo hacia atrás, es muy importante tener estos espejos. El famoso sonido también de la bocina de marcha trasera, muy conocida. Extintor obligatorio, uno por cada equipo, un ABC, ¿sí? 2,5, espero que no se hayan olvidado que era el matafuego ABC, por favor. Placa de identificación, no solamente hemos que conocer el equipo y tenerlo identificado dentro de lo que es el mantenimiento interno, cada cuánto se van cambiando las cubiertas y demás, sino además nos sirve para saber cuánto es el peso máximo permitido para levantar con ese equipo, identificarlo de forma correcta. Bueno, los principales tipos de accidentes, como estuvieron viendo recién, lo que son los diferentes riesgos, pueden ser vuelcos laterales, al no disminuir la velocidad, o por ejemplo, en un terreno desparejo o una carga elevada, ¿sí? Puede haber vuelco longitudinal, que es cuando en la rampa de acceso a un camión para descargar una mercadería o no han fijado la rampa adecuadamente al ingresar a un camión. Caídas de personas, caídas de objetos, bueno, hay diferentes tipos. Choques por superar el límite máximo de velocidad o en cruces peligrosos. Se utilizan mucho los espejos estos parabólicos en las esquinas, ¿sí? En algunas empresas con mucha circulación de vehículos hay un protocolo claro de bocinas, ¿sí? Siempre con prioridad el de la derecha, para tener en cuenta. Entonces se va dando de acuerdo al movimiento. Si estamos hablando de una empresa que tiene dos autoelevadores, y por supuesto van a tener un protocolo muy básico de seguridad. Ahora, si estamos hablando de un centro de distribución o de logística, donde, por ejemplo, podemos encontrar con más de 50 autoelevadores, me tocó trabajar más de 50 autoelevadores en movimiento permanente 24 horas, por supuesto el protocolo es mucho más estricto. Bueno, el tema de los pasillos de circulación de los peatones tienen que estar demarcados, súper, digamos, iluminados, y saber que los conductores de autoelevadores no lo deben pisar ni siquiera para rebasar a otro vehículo, ¿sí? O sea, los pasillos de peatones no tienen que ser tocados, ni tampoco almacenar estivas. No puedo colocar un pallet por un rato, aunque esté vacío, en ese pasillo, porque yo estoy obligando al peatón a salirse de su senda peatonal y acceder a las zonas de peligro, que son las de circulación de autoelevadores. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. En plantas automotrices como Fiat y Renault, que hay mucha circulación no son autoelevadores, sino son carros de abastecimiento en línea, tienen un gran flujo de movimiento, es muy importante también mantenerlo así, ya que puede ocurrir un atropellamiento por los vehículos que vienen a velocidad para abastecer la línea. Bueno, el tema de la regla de la palanca es básico a la hora de lo que es saber cuál es nuestro peso máximo en nuestra peor situación, ¿sí? Un equipo en el levantamiento en altura, cuánto es
contrapeso diseñado y nunca se le puede agregar contrapeso, ¿sí? Viene de estándar de fábrica y no se le puede agregar nada como para compensar si hay una deficiencia en contra el peso. Esto ya lo vimos. Bueno, esto siempre es importante hablar con la gente de logística, que es muy importante conocer cuál es el peso máximo de los autoelevadores para mover mercaderías para que cuando ingrese a planta un bulto no supere la máxima capacidad de nuestros autoelevadores, si no nos estamos metiendo en un problema. Bien, en lo que era movimiento y descenso de mercadería, esto está todo en el video, ¿sí? Cuáles son los pasos a seguir. Yo acá se los dejo como material adicional, ¿sí? Tanto para nivelar las cargas como para acceder y retroceder a las estivas. Cualquier duda, me avisa. Y todo lo que son acciones preventivas durante la conducción, también está lo que vimos en el video, se los dejo como material adicional por escrito para que tengan para o repasar a la parcial, ¿sí? Todo lo mismo que el video. El manejar hacia atrás en caso que el volumen supere, o como decía, si lleva postes o, o objetos muy voluminosos, ver el tema de los anchos, ojo con los frenados bruscos y demás, ¿sí? Las inspecciones previas, todo lo mismo que dice el video, control del nivel hidráulico, combustible, mástiles, extintores, ¿sí? Inspecciones previas antes de salir, todo lo mismo ya estaba en el video. Y como últimas de lo que es autoelevadores, últimas normas de seguridad a tener en cuenta, antes de abandonar el autoelevador siempre hay que dejar apagado el motor, colocar el cambio neutral, viene un freno de mano, viene un freno de mano tipo pedal o manual, bajar las horquillas que apoyan contra el piso, ¿sí? Y retirar siempre la llave. ¿Por qué se pide retirar la llave? Para evitar que otra persona venga y lo conduzca que no esté autorizado. Bien. Se han agregado últimamente algunos elementos de protección personal para los conductores de autoelevadores, ¿sí? ¿Cuáles son los obligatorios de acuerdo a la ley? Son chaleco reflectivo, guantes si van a manipular cajas con mercadería, protección auditiva en el caso que los autoelevadores no sean eléctricos. Los eléctricos normalmente no tienen ruido, pero los de combustión interna tipo gasoleros sí suelen hacer ruido, entonces agrega protección auditiva. Entonces hay un paréntesis. Siempre la obligación de calzado de seguridad, ¿sí? Y anteojos de seguridad se les agrega también en caso de que sean al exterior. Y ahí se les solicita que sean de color opaco negro, ¿sí? Tipo de sol, ya que nos ayuda a proteger los ojos de la luz solar y además de que en caso de que sople viento, alguna partícula ingrese al ojo del trabajador, que son muy comunes en épocas de otoño e invierno. Bien, todo lo que son acciones preventivas durante la conducción, lo mismo ya lo vimos en el video, se lo dejo todo por escrito. Vamos a ir tirando la clase. Bien, ahora nos vamos a meter a Puente Grúa, pero antes de hablar de Puente Grúa, les voy a pasar primero el video. Un minuto esta descarga.
Recomprando la pantalla. Ahora sí. Existen muchas variaciones de grúas y polipastos con un amplio rango de capacidades, desde unos cientos de libras hasta muchas toneladas. En general, un polipasto tiene dos componentes principales. El polipasto sube y baja la carga. El polipasto está suspendido del carro que mueve u orienta el polipasto para ir y venir a lo largo de un carril guía. Una grúa tiene tres componentes principales: un polipasto, un carro y un puente de grúa, el cual tiene una o más guías que recorre el carro del polipasto, y plataformas terminales que permiten al puente atravesar una construcción a lo largo del recorrido de la grúa. Hay tres tipos básicos de grúa. En las grúas de recorrido superior, el puente de la grúa se mueve sobre los rieles. Hay grúas de recorrido superior de una viga, donde el polipasto y carro viajan sobre la brida inferior de la viga del puente, y versiones de dos vigas, donde el carro viaja sobre los rieles instalados sobre las vigas del puente. Las grúas de recorrido inferior tienen el recorrido del puente sobre el ala inferior de las vigas. Típicamente son de una viga, pero hay algunas versiones de dos vigas. Finalmente, hay grúas de brazo, donde el polipasto y carro viajan sobre el ala inferior de una guía de brazo. Los brazos se pueden instalar en las paredes o columnas, o en postes o mástiles, sobre una base de concreto en el piso del edificio. El recorrido de la grúa viene de dos tipos. El recorrido superior, que tiene de un riel ASCE o riel de barra cuadrada sobre la parte superior de una guía de brida ancha apoyada en las columnas del edificio. O recorrido inferior, que consiste de guías en L o guías de brida ancha suspendidas del techo. Cualquiera sea la configuración, siempre debe conocer y nunca exceder la capacidad nominal de la grúa o polipasto. La capacidad de la grúa está a cada lado del puente en número de letras tan grandes que se ven fácilmente desde el piso. La capacidad del polipasto debe estar marcada a los lados de este y seguramente en el bloque inferior. En grúas de múltiples polipastos, la capacidad en el puente del peso máximo que la grúa puede levantar, sin considerar la capacidad combinada de los polipastos. Cuando use una grúa de múltiples polipastos con capacidades diferentes, el peso de la carga no puede ser mayor que la capacidad nominal de los puentes. Además, se debe equilibrar la carga muy cuidadosamente entre los polipastos. Todo polipasto y grúa tendrá que realizar una prueba anual de carga de 125% de su capacidad nominal si lo exigen las normas locales. Los controles de grúa y polipasto son de tres tipos básicos: botoneras suspendidas que cuelgan de un punto fijo en una grúa, puente o polipasto, o de un pestón de una guía que recorre la longitud del puente. Controles de radio, sean de mano o en correa, o cabina de operador, suspendidas desde el puente. Nunca pierda de vista la carga, en especial con grúas controladas por radio o botoneras suspendidas en pestón. Cada tipo de grúa tiene características y funciones únicas. Y recuerde, tiene que estar preparado y calificado para todos los tipos de grúa que use. Ok, entonces, para que todos los que no conocían cuál es la diferencia más o menos entre puente de grúas, tener en cuenta la combinación que vamos a hablar entre puente de grúa y polipasto, ¿sí? Entonces, acá tenemos la descripción de qué es un puente de grúa. Normalmente está entre dos vigas móviles, sobre carriles apoyadas en columnas a lo largo de las paredes, ¿sí? A lo largo, digamos, de forma opuesta a un edificio rectangular. Está compuesta por un carro, como decía el video, una base lateral. Van a tener como ahí marcamos el punto 3 y 4, que son los rieles del puente,
y van a tener un gancho, ¿sí? Gancho polipasto. ¿Cómo se opera? También tiene una conducción, ¿sí? Ese trabajador en este caso no va a generar un carnet, la ley no nos pide que tenga un carnet para conducción, pero sí una capacitación de forma anual del conductor de autoelevadores. Acá vamos a ver entonces el puente en sí, desde una forma de vista lateral, el carro que se puede mover a lo largo del puente, la consola que es la botonera, que en este caso cuelga, ¿sí? Puede haber estos a control remoto o a radio, si se llama, que no tienen cable y se operan a distancia. Y el gancho, que también va a tener un pestillo de seguridad para que cuando enganchemos con eslingas, cáncamos o grilletes, vamos a ver cuáles son las vías de conexión al equipamiento, tienen que estar aseguradas. Ver el tema de bien grande la capacidad máxima del puente grúa, 20 toneladas, 10, 15, 30 toneladas, de acuerdo a la capacidad del equipo, ¿sí? Y tiene que ser tan grande que se puede ver desde abajo. Normalmente puede haber de 50 a 25 toneladas de 10, van a variar de acuerdo a su capacidad, por supuesto. Cuando hablamos de polipastos, también pueden ser que estén vinculados a un puente grúa, ¿sí? O no. Puede haber, por ejemplo, estos que son de motores directos, también con su botonera y sus ganchos, ¿sí? Estos se utilizan ya para mover equipos más pequeños o alzar motores, por ejemplo, dentro de lo que son las industrias. Y después vamos a los que son balancines, ya no están motorizados, sino que trabajan contra un peso, ¿sí? Y ya se compran de acuerdo al peso a levantar. Son accesorios que se aplican mucho en lo que es en ergonomía, para sobre todo colocar herramientas, ¿sí? O dispositivos que nosotros necesitamos activar de forma permanente y no queremos que el trabajador sostenga como peso, sino que lo que va a hacer es tomar la herramienta y bajarla para poder accionarla. Y una vez que no la necesita más, para la clase que viene, lo que es ergonomía, cuáles son los pesos máximos, ¿sí? A levantar y cuáles son los pesos máximos a sostener en lo que es herramientas, sobre todo en las herramientas de vibraciones, ¿sí? Bueno, después finalmente algunos tipos de grúas o puente grúas con sus diferentes funciones y cómo lo pueden encontrar. Y después lo que son de exterior, cómo encontrar, se denominan grúas tipo pórtico, ¿sí? Se encuentra mucho también lo que son industrias para descargar camiones o lo que es en puertos. Tienen la misma disposición que las que vimos anteriormente, con carros y grúas y ganchos, se van vinculando con diferentes tipos de eslingas, cáncamos o grilletes que les voy a mostrar a continuación. Estas son las grúas tipo bandera, ¿sí? Que es de un solo brazo, puede estar enclavada en el piso o apoyada en una pared, ¿sí? Estas son las botoneras, como les decía, algunas con cable y otras pueden ser de forma inalámbrica, como las que tenemos aquí. Son para manipular y maniobrar las diferentes grúas. Cuando hablamos de helinga, puede haber diferentes tipos, pueden estar las de poliéster, de un brazo, 2, 3 y hasta 4. Estas helingas vinculan al equipamiento que necesitamos mover con el puente grúa, en realidad contra el gancho del puente grúa, ¿sí? Estas helingas tienen que tener la misma capacidad de levantamiento y sostener el peso que todo el puente grúa, es decir, que nuestras helingas tienen que soportar 10, de nuestro puente grúa soporta 10 toneladas, nuestras helingas también lo tienen que hacer así. Entonces, y se van a diferenciar con un código de colores para los que necesitemos, ya que pueden venir con 2 ojales, ¿bien? Ojal arriba y 4 ojales abajo, o ojal arriba y gancho abajo, dependiendo qué vamos a tomar. Este gancho para la toma directa de una herramienta, ¿sí? O un bloque, por ejemplo, a mover, que ya trae un ojal,
o en el caso que no lo traiga, tenemos que agregarle adicionalmente, como son estos ojales, lo que se denominan, así están acá, cáncamos o grilletes, que son estos. Estos cáncamos o grilletes se le agregan a las piezas que necesitamos mover a través de roscas, ¿sí? Y ahí mismo donde nosotros le vamos a pasar el gancho que mostraba acá, ¿sí? Entonces, para que por ejemplo, esta eslinga de poliéster pueda enganchar a una pieza, yo tengo que ponerle previamente un cáncamo que es a rosca, ¿sí? Pueden ser fijos o estos que se mueven, que son flexibles, de acuerdo. Entonces, desde la fabricación del equipamiento tienen que venir ya pensado cómo vamos a movilizar ese equipo. En algunos casos, como estos, ya vienen de fábrica puestos los ojales y no se les agrega ningún cáncamo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las medidas de seguridad a tener en cuenta repasando lo que es puentes grúas? Verifica que tenga un certificado de mantenimiento anual, en donde vimos ahí que tiene que tener un 125% de su capacidad nominal. Tiene que haber un control periódico de cáncamo y grillete que estén en buen estado, que no se han deformado, no han sido golpeados, ¿sí? Porque en caso de que uno de ellos falle, el equipo va a desbalancear y puede generar un accidente. Control y trazabilidad de las eslingas, saber cuánto tiempo hace que están trabajando, ¿sí? En las mismas eslingas viene una fecha de fabricación y tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? Por los materiales utilizados. Entonces es muy importante saber cuándo hay que sacarlo ya de su vida operativa. Ha habido casos en industria que se compra una eslinga, no se la utilizan nunca y se la tiene que descartar porque tiene una fecha de vencimiento al ser de poliéster. Usa también los mismos EPP correspondientes, lo que es calzado, casco, guante y demás. Y realizar inspección visual de la zona en la cual se va a realizar el traslado antes de hacerlo para saber que esté todo despejado. Nunca debemos superar una carga con un puente de grúa, siempre tiene que ir lo más cerca del piso y nunca debemos pasar por encima a otro trabajador ni a otro equipamiento, ¿sí? O sea que puede pasar en cualquier momento que falle alguno de los sistemas de seguridad. ¿Dudas, consultas? Han estado muy callados. Bueno, si está todo... Yo, profe, tenía una duda de, Sí. no había entendido cómo funcionan los balancines. Los balancines, muy bien. Los balancines son una aplicación adicional que se le agrega, por ejemplo, a un centro de trabajo en donde vos tengas, por ejemplo, vos tengas un atornillador eléctrico, ¿sí? Supongo que un trabajador antes tenía que poner, no sé, 25 tornillos a una pieza. No sé, imagínate una pieza que le lleve 25 tornillos. Entonces, de ingeniería decidieron, para que la persona no esté atornillando de forma manual, agregarle un atornillador, ¿sí? Este atornillador, que va a ser eléctrico o puede ser, no sé, que también puede ser digamos, a aire, ¿sí? En vez de que el trabajador, una vez que lo empieza a utilizar, se le empieza a cansar la mano porque no solamente tiene una vibración, sino que va a tener un peso, ¿sí? Porque tiene un motor adentro. Entonces, en vez de que la persona tenga que estar cargando esa herramienta, yo le pongo arriba un balancín, yo le engancho, me va a permitir enganchar la pieza, la herramienta, y va a estar colgando, y el trabajador en vez de cargar con el peso, la va a tener que agarrar y acercar al dispositivo y nada más. Y entonces cuando la suelta, vuelve a acomodarse en su lugar, ¿sí? Como que se retrae. ¿Se entiende un poco ahí? Sí, sí, gracias, profe. No, no hay que... ¿Otra consulta más, chicos? Bueno, yo les dejo el material cargado, ya lo pueden ver. Si tienen alguna duda, la clase que viene lo terminamos de conversar, que vamos a ver algo relacionado, pero en vez de hacerlo con ayuda mecánica, lo vamos a hacer con movimiento manual de carga, ¿sí? Y vamos a tocar un poco un tema de ergonomía, para que tengan algunos conceptos de evaluación de riesgo ergonómico, que también es ley. Muchas gracias, nos vemos en la clase que viene.